Nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad. Herbert George Wells. Bienvenidos a un nuevo podcast de la Universidad San Francisco de Quito, del Club de Economía de Panchonomist. Somos Emilia Guerrero, Jocelyn Arévalo y Cristian Palma. Tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestro invitado especial, Luis Espinosa Godet, profesor de Economía de nuestra universidad. El día de hoy trataremos un tema de relevancia en la actualidad, la situación económica y política en Venezuela, enfocándonos en un aspecto en específico: cómo afecta la inmigración venezolana a la economía ecuatoriana. La situación de Venezuela ha sido un tema de conversación recurrente durante los últimos meses. Para poder comprender por qué los venezolanos se han visto obligados a ir de su país, es importante entender qué sucedió con su economía. En los últimos años, Venezuela pasó de tener una economía coordinada por precios, es decir, basada en la demanda y la oferta, a una economía centralizada, la cual está controlada por el Estado. En el año 2003, se puso un precio fijo a alimentos, productos de primera necesidad, medicamentos y al dólar para que todos los venezolanos tengan la oportunidad de adquirir estos productos. El gobierno también implementó políticas sociales, lo cual produjo un desbalance en las cuentas, ya que el dinero que ingresaba por la venta de petróleo e impuestos no era suficiente para manejar las obras. Por esta razón se empezó a imprimir más dinero, lo que produjo inflación. Esto causó la devaluación del bolívar. Según un informe del FMI, la inflación de Venezuela llegará a 720.5% este año. Las empresas y los productos, al tener un control de precios, no podían poner un precio rentable a sus productos, lo que le llevó a la quiebra. Muchas empresas multinacionales salieron del país y otras fueron expropiadas por el Estado, las cuales fueron mal manejadas por el gobierno. Esto llevó a tener escasez de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas. Además, la caída del precio afectó su economía. Igualmente, el odio y la violencia ha causado un alto índice de inseguridad en el país. La mayoría de actos criminales han quedado en la impunidad, por lo cual la delincuencia va aumentando. Por ello, muchos venezolanos se han visto obligados a dejar su país para tratar de encontrar una mejor calidad de vida, siendo Ecuador uno de los principales destinos de los venezolanos. Según Andrew Castro, presidente de la Asociación Civil Mueve, hasta el año pasado la mayoría de los venezolanos que ingresaban al país eran profesionales, pero ahora por el hecho de que mucha gente viene por tierra y sin recursos, el porcentaje de profesionales ha bajado. Con todo este contexto, uno de los países que los venezolanos migran más es Ecuador. Sin embargo, ha surgido la cuestión de hasta qué punto es beneficioso y en qué punto puede afectar a la economía y el mercado laboral de los ecuatorianos. Entonces, queríamos saber cuál es su perspectiva al respecto. Hola, muy buenas tardes chicos, la verdad, muy contento de estar con vosotros. Bueno, vamos a empezar porque vamos a dedicar este podcast a hablar de economía o de la situación económica de la inmigración venezolana en Ecuador, pero creo que es importante hacer primero el paréntesis. Vamos a hablar de economía no porque el tema de la inmigración no tenga que ver con los derechos humanos o con los derechos políticos, y luego vendrán los derechos económicos, ¿no? Luego vendrá la discusión económica. Y lo primero que yo quiero decir es que soy un firme defensor de la inmigración, básicamente porque creo en los derechos humanos, creo que las fronteras no deberían estar ahí, creo que debería ser lo más fácil posible de emigrar de todos los ciudadanos del mundo a otros lugares del mundo, y los ciudadanos que han emigrado de Venezuela, pues creo que es bueno acogerles en los distintos lugares porque en principio el ideal o lo que deberíamos perseguir todos es una sociedad con menos fronteras. Dicho esto, llega el punto de qué ocurre con la inmigración venezolana, qué ocurre con la economía. ¿Beneficia al país receptor o no beneficia al país receptor? Y esa es gran parte del problema. No sé cuál temas queréis empezar a tratar primero. Primero podemos empezar a tratar del hecho de que Ecuador se ha vuelto un foco donde los venezolanos emigran debido a la dolarización y cómo de esta manera el tipo de cambio está bastante fuerte del dólar en comparación al bolívar, que se ha depreciado mucho últimamente. Es más, un dólar equivale actualmente a 29.168 bolívares. Bueno, eso actualmente, si miramos dentro de 10 minutos, vuelve a cambiar. Exacto. Y habrá que ver si es el dólar libre, el dólar paralelo, el dólar blue. O sea, hay tres tipos de dólar. Pero bueno, claro, sí. O sea, de este valor que les estoy dando es como que que utilizan los venezolanos para hacer la comparación, que CNN da la página que es Dollar Today. Sí, Dollar Today. Ajá. Con esto vemos que ellos vienen acá porque acá el sueldo básico es de 340 a 400 dólares que esperan ganar para poder dar algo a su familia mediante remesas, y que son 25, y allá el sueldo mínimo es 25 dólares, por lo tanto con 340 podrían hacer mucho más, y es la razón por la que han venido acá. Entonces, ya que tenemos más venezolanos que los demás países vecinos y nuestra economía se encuentra también en un punto bastante frágil, se ha argumentado que tal vez es una carga, primero en el mercado laboral, que podemos primero tomar ese tema, y también como que
para el presupuesto del gobierno que tiene que mantener a esas personas extra. Entonces... Bueno, pues vamos a ver punto por punto, ¿no? Empezamos hablando del tipo de cambio. Claro, si me dices algo así como que vienen aquí para enviar dinero a su familia, claro, si estás ganando 300 o 400 dólares al mes, para enviar 50 o 100 al mes, tienes que estar viviendo tú aquí por 300 dólares. No es fácil, no es fácil. O sea, las condiciones en las que vienen son muy duras. Porque si tú quieres ahorrar para enviar algo a tu familia, estás enviando 100 dólares al mes a tu familia, que aunque el tipo de cambio ahí te sale bastante más, pero no es dinero suficiente para que alimentar a 3 personas, ni para vivir mucho mejor, ¿no? Sería solo una ayuda. Dice, el mercado laboral se ve afectado aquí. Bueno, en primer lugar, para que se haya una afectación del mercado laboral, tendríamos que estar hablando que hubiese un cambio de 5 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales. Es decir, el mercado laboral en Ecuador puede haber en torno a 8 millones de personas trabajando. ¿Cuántos venezolanos hay? Ni siquiera hay un 1%, ¿no? 8 millones, 800.000, 80.000 venezolanos hay. Ni siquiera llega al 1%. Entonces, sería algunas pequeñas partes del mercado laboral, algunas fricciones. Luego se dice, ¿afecta? ¿Por qué afecta? Afectaría en el caso de que los venezolanos estuviesen aceptando trabajos y trabajando más barato de lo que están trabajando los ecuatorianos. Pero claro, si alguien viene y trabaja más barato, necesariamente hay menos costes para la empresa que venderá más barato. Y a la empresa, los consumidores ecuatorianos que compran más barato gracias a que hay trabajadores venezolanos, se quejan. Entonces, si se ve que en economía siempre tienes que ver lo que se ve y lo que no se ve. Porque si me dices que hay una parte que sale perjudicada, fíjate otra que sale beneficiada. Y además también aquí hay un problema de efectividad, hay un problema de productividad. Un venezolano que viene, por definición, un extranjero venezolano que viene, por definición no conoce a nadie. Por definición viene prácticamente con una mano delante y otra detrás, ¿no? Viene sin contactos, sin conocer el país, sin conocer las costumbres. ¿Y es capaz de hacer tu trabajo mejor que tú? Pues aquí el problema no es el venezolano, el problema es tu productividad. El problema es que tú haces el trabajo bastante regular. Y esto ocurre con cada vez que hay inmigrantes, ¿no? O sea, si el inmigrante es capaz de hacer tu trabajo mejor que tú, pues oye, el problema es que tenemos un problema de productividad y la llegada de nuevos venezolanos mejoraría la productividad, luego sería bueno para la economía del país. Ya decimos que las cifras no son suficientemente llamativas como para realmente producir cambios sustanciales, eso también. Algo también importante es que no todos los venezolanos encuentran un trabajo en el cual su salario sea de 367 dólares, sino muchos tienen un trabajo informal y en relación a mandar dinero a sus familias, algunos ni siquiera les alcanza dinero suficiente para mandar a sus familias. Es que esos casos son muy dramáticos. En primer lugar, exacto, claro que casi ninguno de los venezolanos, no todos los venezolanos encuentran trabajo en el sector formal, porque no todos los ecuatorianos encuentran trabajo en el sector formal. Más de la mitad de los ecuatorianos trabaja en el sector, que a mí no me gusta llamarlo informal, insisto mucho sobre este tema, yo prefiero llamarlo plan B o economía alternativa o economía libre, una palabra que no estigmatice a esta gente porque no son informales, son gente muy trabajadora y muy formal. La siguiente palabra dices, pero no pueden enviar dinero a sus familias. Claro, es que muchas veces el mero hecho de no ser una carga para tu familia ya ayuda a tu familia. Porque ya no son 4 bocas alimentarias, son 3, pues si tú te has ido. Y yo conozco casos que me lo han dicho literalmente así, es decir, chicos jóvenes más o menos de 18, 20 años, que dicen, yo me fui de Venezuela para no ser una carga para mis padres que ahora me sigan teniendo que alimentar. Yo ya me puedo alimentar por mí mismo, y eso ya es una ganancia. Pero fíjense qué dramática es la situación para llegar a eso. Exactamente. Un tema bastante interesante de hablar es que el salario viene a ser 1000% veces más grande, el básico, hablando en términos de dólar, del ecuatoriano con el venezolano, o sea, es superior el ecuatoriano por mucho. Entonces, en un salario básico que recibe aquí el ecuatoriano, supongamos que reciba los 367, incluso un poco más, 400 dólares, enviándole 75 dólares por remesa a su familia venezolana, ¿cambiaría en gran medida la situación económica de su familia o no? No tanto. En primer lugar, porque los datos en una dictadura comunista como es la venezolana
los datos no sirven de casi nada. Es decir, nadie se puede creer el INEC, nadie se puede creer el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, no sé cómo se llama. Entonces, los datos del salario mínimo básicamente no se aplican para nada, porque evidentemente son tan ridículos que no son aplicables, ¿no? Entonces, con $20 al mes, pues en ningún país del mundo se está viviendo ni nada parecido. Los $75 o los $100 que puede estar enviando un emigrante venezolano medio en Ecuador ayuda a su familia, claro que ayuda, pero evidentemente te ayuda a sobrevivir, no te ayuda a cambiar la vida. O sea, con esos $100 te permite comprar 2 aspirinas, te permite comprar el arroz para seguir viviendo, un poco de pollo, pero no es una cosa que realmente cambie la vida. O sea, sí que te cambia la vida porque entre vivir mal, pero no te puede cambiar la vida mucho mejor, ni te hacer mucho mejor. Así de triste es la situación, ¿no? Y cuando alguien clama o piensa que hay que expulsar a esta gente, que tenga en cuenta la tragedia humana que hay detrás, porque tienes que tener en cuenta de lo que estás hablando de esa gente y de su familia y de esos $100 al mes que alimentan a su familia allí. Claro, sí, en los últimos años las remesas que se envían a Venezuela han subido como en 897 millones desde el 2016 y sigue subiendo la cifra. Entonces cada vez va aumentando más de la balanza de pagos el porcentaje de las remesas, porque aunque como se dice es muy poquito, es algo que sirve para las familias, porque un montón de personas allá se están muriendo de hambre, porque además de que viven con $25 al mes, las filas y la razón, o sea, hay escasez de productos debido a todo el contexto político que hay. Entonces es que cada vez van saliendo más venezolanos de su país. Bueno, me llama la atención y me preocupa cómo alumnos de economía de la San Francisco no sois capaces de poner nombre a las cosas. Eso es socialismo, eso es comunismo y es lo que provoca. Entonces no es la situación política, no, eso es lo que tiene a aplicar el comunismo, estas últimas consecuencias, lo que tiene a aplicar en la dictadura socialista. Y tenemos que decirlo con todas las palabras, porque si no, cuando dentro de 20 años venga, o dentro de unos meses llega al Partido Socialista Ecuatoriano o el Partido Comunista Ecuatoriano, nos quiera vender otro rollo y nos quiera vender que va a ser distinto, no, cuando aplicas el socialismo pasa eso y siempre pasa eso. Es los dólares en la balanza de pagos. Bueno, yo como economista de la Escuela Austriaca, economista liberal, discrepo mucho, me siento muy poco identificado, me parece que es muy poco útil hacer los análisis por balanza de pagos. Me parece que la balanza comercial, por balanza comercial, perdona. La balanza comercial parece que es un instrumento muy, muy perverso, porque la balanza comercial da la sensación de que cuando vendes, cuando sale dinero es malo, cuando entra es bueno y luego se hace el saldo neto, y no, nosotros somos partidarios de hablar de exportaciones más importaciones, sumar las dos. Cada vez que se exporta es bueno y cada vez que se importa es bueno, y el PIB se expande cada vez que se importa y cada vez que se importa, no el PIB, la economía. El PIB luego se mide por el otro. Entonces, esos 900 millones de dólares habrá que ver. Claro, para que esto pasa lo mismo, y esto lo dice mucho una persona a la que espero que todos admiremos mucho aquí, yo desde luego sí, que es Pablo Lucio Paredes, como es nuestro decano, pues toca. Pero además le admiro. Él dice mucho, claro, cuando viene la inversión extranjera directa y dicen que se lleva los beneficios a su país, claro, pero si estos señores están exportando 900 millones o están enviando 900 millones a Venezuela, es porque necesariamente han creado mucho más que eso. Porque si tú no eres capaz de crear mucha más riqueza que esa, no puedes enviar ese dinero. Es decir, si tú envías $100 es porque has tenido que crear 400, 300 para vivir tú más o menos y 100 para enviar. Entonces, no solo hay que ver lo que ellos envían, hay que ver lo que ellos crean, que tiene que ser más que eso. Porque cuando tú solo ves lo que ellos envían, parece que están quitando el dinero al país o sacando el dinero del país. Pero lo están generando en el país y por eso lo pueden sacar. Si no, no podrían. ¿Los venezolanos llegan a Ecuador por el dólar o no? Bueno, yo no sé si vosotros habéis tenido la experiencia de hacer la pregunta personal, pero yo sí que se la he hecho a parte de la comunidad venezolana en Ecuador, porque también otra cosa que creo que no todos estamos aprendiendo, a mí me parece que no tiene mucho sentido hacer economía solo a nivel abstracto, a nivel teórico, así como ¿qué son los venezolanos? Bueno, pues vamos a aprender de los venezolanos, vamos a preguntarle al señor que está vendiéndole donas en la esquina de su casa, porque seguro que lo tiene. En la puerta de la Universidad San Francisco, que tenemos a un señor vendiendo sándwiches venezolano y otro vendiendo donas, como en casi todas las calles de Ecuador, ¿no? Yo cuando he hablado con los venezolanos que han venido aquí,
casi todos ellos me han dicho que el principal motivo por el que querían venir era la dolarización. Es decir, que ese ha sido el motivo de peso. En el fondo, si sales de Venezuela o huyes de Venezuela, el primer destino es Colombia. Colombia, en cierto modo, hay mucha más inmigración venezolana y el peso ha caído mucho en el último año. La siguiente alternativa es Ecuador, o el siguiente país en el mapa es Ecuador, y en Ecuador el dólar te garantiza que tu esfuerzo tendrá valor. Teniendo en cuenta que ellos vienen de un país que el bolívar se está depreciando como pudo ser aquí el Sucre en el 99. Cuando tú ves esas hiperinflaciones le tienes pánico a la inflación y aprecias mucho lo que es una moneda sana, lo que es una moneda estable, y ellos aprecian mucho estar aquí en una moneda estable. Así que mi respuesta, que no es una respuesta científica en el sentido de una encuesta, pero sí es una respuesta científica en el sentido que he preguntado a la fuente o a alguna parte de la fuente, me dicen que sí. Sí, yo también. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con un chico venezolano. Él contó con mucha suerte. Él, cuando llegó de Venezuela, consiguió trabajo a los 15 días. Actualmente trabaja en una tienda llamada The Lab en el condado. Pero él dice que algo que también le afectó mucho era la parte de la inflación, que antes era como que la inflación cambiaba mes a mes, pero era como que un día antes compraban un producto y al siguiente día se despertaban y el producto había subido totalmente de precio. Y eso es básicamente, y a mí me llama mucho la atención que vosotros lo digáis con cierta sorpresa, porque vosotros tenéis el privilegio de ser la generación de ecuatorianos que no lo ha vivido. Vosotros básicamente debisteis nacer en torno al año 99 y sois los primeros que nunca habéis vivido lo que era el drama de vivir el Sucre. Vosotros tenéis el privilegio de ser ecuatorianos nacidos en dólar. Y es una pena, y a mí me llama mucho la atención, cómo vosotros, mis alumnos, esta generación, no cuenta el drama del Sucre, pero cuando yo hablo con los ecuatorianos de 40 años, sí que lo han vivido. Y sí que lo recuerdan y sí que comentan el drama de lo que era vivir con sucres. Y claro, es muy positivo que tengáis, que podáis escuchar lo que es el drama de vivir con bolívares, porque realmente sin una moneda sana se destruye la economía de un país. Sin una moneda sana es imposible que un país prospere. Y es curioso que este chico, que supongo que no sería licenciado en económicas, sabe mucha más teoría económica que casi todos los profesores de teoría económica, que dicen que la inflación no es mala, o que la inflación solo un poco puede ser buena, o que la inflación puede colaborar. Cuando vives el drama de la inflación, como lo han vivido los ecuatorianos anteriores a vosotros, sí que saben que no es admisible. ¿Este flujo de venezolanos de inmigración será a largo plazo? Porque muchos comentan de que apenas caiga el régimen de Maduro, se regresarán. O sea, los que están viviendo aquí en Ecuador. ¿Crees que eso será posible? ¿Crees que simplemente la caída de Maduro mejorará la situación venezolana? A mí me da mucha pena que me hagas esta pregunta y tener que responderla porque la esperanza de volver es la esperanza que tienen los emigrantes venezolanos de regresar a una Venezuela democrática, libre y próspera. Pero no va a ocurrir. No va a ocurrir porque en Venezuela llevan 20 años destruyendo sistemáticamente la economía. Llevan 20 años atacando al sistema productivo. Y esos 20 años van a tener efecto a largo plazo. Entonces, el problema de Venezuela no es Maduro. El problema de la economía venezolana no es Maduro. Que hay Maduro y ahí hay un montón de problemas más. Que hay Maduro, se solucionan esos problemas y todavía hay que generar una industria. Que hay Maduro, se genera una industria y todavía hay que crecer económicamente. Entonces, a lo mejor en unos meses o unos años, primero, ojalá caiga Maduro esta tarde, vamos, o ojalá entre que grabamos el podcast y se publica ya haya caído Maduro. Esperemos que tarde menos de unas horas, unos minutos en hacerlo. Ya está tardando, ya es tarde para que caiga el tirano. Pero una vez que caiga el tirano, quedará mucho para recuperar la economía. Así que aunque mis amigos venezolanos o los emigrantes venezolanos que están aquí tienen la esperanza de que cae Maduro y al día siguiente vuelven, no, cae Maduro y al día siguiente empieza un largo proceso muy complicado. Interesante. ¿En qué medida podemos comparar la migración cubana que sucedió aquí en Ecuador aproximadamente desde el 2011-2012 hasta finales de 2013 con la situación venezolana? Porque si bien cuando miraron los cubanos, en gran mayoría eran profesionales y entraron a campos laborales en donde se desempeñaban como profesional, como por ejemplo médicos cubanos que entraban como especialistas a hospitales en donde faltaban especialistas, pero los venezolanos no. O sea, muy pocos profesionales con títulos de tercer nivel están ejerciendo su profesión. Entonces, ¿cómo esto refleja una comparación entre lo que pasó con los cubanos y con los venezolanos? Probablemente los migrantes venezolanos no acceden a campos laborales, por así decirlo, con un salario interesante porque son opositores.
Bueno, vamos a ver todo lo que hay que contar ahí. En primer lugar, no es casualidad que las migraciones que vengan sean de Cuba y Venezuela, que son las dos dictaduras como socialistas de América Latina. Porque cuando un país destruye su economía, el único producto que le queda por exportar son sus ciudadanos. Cuando un país no exporta nada porque no produce nada, solo exporta ciudadanos porque solo produce ciudadanos. Bueno, la diferencia entre los inmigrantes venezolanos y cubanos no era de título, era de cómo venían. Los inmigrantes venezolanos venían huyendo de la dictadura intentando ser libres. Los inmigrantes cubanos, venían con un espurio y repugnante acuerdo por el cual el gobierno cubano cobraba del trabajo de los cubanos aquí y venían básicamente en un régimen de esclavitud, porque estaba cobrando otro del trabajo que hacían ellos y el gobierno de Cuba les exportaba como si fuese eso, el único producto de exportación que tiene, con acuerdos muy, 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 muy miserables, porque es muy injusto. Si yo trabajo, el salario me lo llevo yo, pero que yo trabajo porque venga a la cuenta del gobierno y que mi gobierno se lleve mi salario y se lleve más de mi salario de lo que yo cobro, ¡wow! Es que eso es muy moral. O sea, eso está muy por encima del nivel de lo moral. Y evidentemente esa gente lo aceptaba porque la alternativa era peor. La alternativa era quedarse en Venezuela y todavía cobrar menos. Digo, quedarse en Cuba y todavía cobrar menos o todavía vivir peor. Pero lo que no es normal es que los ecuatorianos aceptasen que su gobierno firmase ese tipo de acuerdos que eran tan inmorales. Ahí estaba el problema. Ahora, la pregunta que tú me haces sobre los títulos es curioso porque esa es una idea que incluso entre alumnos de universidad veo y veo que es como la idea, no, porque los que tienen tercer nivel aportan al país, pero los que son mano de obra... Y es curioso porque no se ha entendido completamente la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo o la idea de que el trabajo es productivo por sí. Es decir, si alguien viene y trabaja y produce, así sea que estoy trabajando y produciendo, recogiendo cacao, así sea que estoy trabajando y produciendo, trabajando de cirujano, trabaja y produce y aporta. Evidentemente, el que trabaja de cirujano produce más, por tanto gana más dinero, y el que produce cacao, el que está recogiendo cacao tiene menos valor añadido, por tanto cobra menos salario. Pero todos aportan. No es que unos aporten y otros no aporten. Los que venían como médicos aportaban como médicos y los que vienen como camareros aportan como camareros. Incluso lo llamativo es que la mayor parte, no sé si la mayor parte, pero parte importante de los inmigrantes venezolanos no aportan en una empresa, sino que se han creado microempresas o micronegocios en los que ellos mismos generan, o sea, eso es lo que hace un empresario, ¿no? Un creador. Yo aporto, yo creo mi propia manera de aportar a la economía. ¿Aporta el que está vendiendo donas? Claro, hay gente que deseaba comer donas y ahora tiene esa demanda satisfecha de comer dulce en la calle. Pues aporta algo. Así que me llama la atención porque parece como la emigración, y lo digo yo, que soy emigrante de tercer nivel, pero no es verdad que la emigración de los formados aporta y la emigración de los informados no aporta. Y además, ya que estoy entrando en este tema y me hablando de largo, me parece muy, muy extraño, muy dramático, cómo en Ecuador se habla del tema de la emigración cuando Ecuador es uno de los países del mundo que ha tenido mayor número de migrantes no hace tanto. Vuestra generación, hace 18 años o 15 años, había millones de ecuatorianos emigrando. Y hay millones de ecuatorianos fuera de Ecuador. Y los ecuatorianos, el discurso que se hace con respecto a la venida de los venezolanos, en primer lugar, es profundamente injusto para con todos los ecuatorianos que están viviendo en el extranjero. Y en segundo lugar, es extraño. Es como si no se supiese en las familias ecuatorianas lo que es la emigración. ¿Cuántos de vosotros tiene un primo, un tío, un familiar que ha emigrado? Todos los ecuatorianos tienen un conocido, un primo, un tío, un familiar que ha emigrado. Otra vez, lo mismo que decía, no hablemos de la emigración en sentido abstracto. Llama a tu primo, pregúntale. Hablemos en primera persona, que esto trata de personas. Hablemos de personas tratando con personas, ¿no? Así que también quería introducir ese tema. Bueno, tenemos una pregunta externa de Cristina Pozo, estudiante de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que dice, ¿qué impacto tuvo la llegada de los migrantes venezolanos para el dinamismo del mercado laboral ecuatoriano? ¿Su llegada generó cambio en este mercado? Bueno, como ya he dicho, me parece que mercado laboral ecuatoriano es una palabra muy grande, es decir, el mercado era muy grande, para el flujo de migrantes no ha sido tan importante como para cambiar el mercado, pero ahí me extraña, o sea, si es una estudiante de economía, bueno, pues simplemente que definamos mercado y definamos cuándo es un mercado más eficiente o mejor. Un mercado es donde se intercambian bienes, servicios, y en este caso estamos hablando de intercambio de trabajo, ¿no? Si viene más gente a ese mercado,
y hay mayor oferta de horas de trabajo, mayor número de gente intentando trabajar, evidentemente el precio cambia, el precio baja, la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Pero también es evidente que el mercado es más dinámico, que al haber más competidores hay mayor competitividad y el mercado es más dinámico, ¿no? Entonces también es evidente que se mejoran. Porque los inmigrantes venezolanos vienen, por un lado, con una situación tan desesperada que estarían dispuestos a aceptar precios más bajos por su trabajo, porque necesitan trabajar, pero por otro lado vienen sin contacto, sin apenas formación, sin conocer el país, así que se tienen que esforzar por ser más productivos. Entonces, claro que el mercado mejora, puede que baje el salario en algunos sectores, cierto, pero eso quiere decir que el mercado es más dinámico. Y si tú sabes algo de economía, tienes que decir que eso es bueno para el mercado. Y bueno para el mercado no tiene ningún sentido, es bueno para el mercado y por tanto bueno para los actores que están en ese mercado, que es lo que tiene importante. Bueno, la mayoría de personas no toman en cuenta esto. Entonces, de alguna manera critican, o sea, siempre han criticado de alguna manera a los inmigrantes. Pero la razón por la que optamos por este tema del podcast ha sido principalmente por lo que se ha dado últimamente. No sé si se informó o vio de los videos. Entonces, creo que cabe que en cierto punto con este podcast queremos que la gente se ponga a pensar en el impacto más allá que tiene de juzgar a toda una comunidad por 3 videos de 3 chicas que tenían opiniones personales que creo que no influyen mucho a cómo afecta en cierto punto discriminar o juzgar a todos los venezolanos, porque con todo lo que hemos hablado es evidente que para ellos es importante y necesario de alguna manera ganarse la vida aquí, y por eso han surgido hasta tantas preguntas cuestionando hasta qué punto es bueno que ellos estén en el mercado o estén viniendo. Bueno, es muy interesante, estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento que vosotros hagáis este podcast, porque labor importante que tenemos que hacer como ciudadanos del mundo, como gente honesta, como gente formada, y labor importante de lo que tenemos que hacer como miembros de la comunidad San Francisco de Quito, que estamos por la diversidad y la pluralidad, es combatir la xenofobia. La xenofobia es una de las peores enfermedades mentales, uno de los peores prejuicios que se puede tener en el mundo. Esa idea del nacionalismo, del nosotros y el vosotros, del nosotros y ellos. Esas generalizaciones ridículas. Los ecuatorianos son feos, pues... ¿Qué imbecilidad está diciendo usted, señora? Eso es una imbecilidad. ¿Hay ecuatorianos feos? Claro que los hay. ¿Y hay ecuatorianos guapos? Claro que los hay. Decir la tontería de son indios... Indio no es un insulto, y además decir que todos son indios que tienen apariencia indígena tampoco es verdad, porque toda generalización, y más toda generalización nacionalista, es falsa por definición. Es simplismo mental, es vaguedad mental para pensar no por individuos. No voy a intentar analizar cómo es este individuo. Cojo, lo meto dentro de un grupo y ya todos los del grupo son igual, entonces me ahorro el trabajo de pensar. Esa vagueza mental, ese atajo mental que son las generalizaciones, y sobre todo las nacionalistas, que es la peor de todas, ¿no? Bueno, no, la peor de todas no. Está el nivel de racismo, está el nivel del machismo. Es eso, es la misma idea de todo este grupo son iguales y los de este grupo los trato distinto. Y digo... que había xenofobia, decía racismo por parte de la desafortunada venezolana que hizo ese video, y también hubo muchas reacciones xenófobas y racistas por parte de muchos ecuatorianos que en primer lugar se dieron por aludidos cuando le llamaron feos, que eso ya es un problema de complejo que tendrían que ir al psicólogo a tratarlo. Bueno, pues ya está. Se dieron por ofendidos cuando le llamaron indios, tomándose el indio como si fuese un insulto, que también es un problema de un racismo interiorizado que hay en el país que deberíamos hablar, y en lugar de reaccionar con una actitud cosmopolita y universal, se reaccionó con una reacción visceral y racista y xenófoba, al menos, en la que se decía que todos los venezolanos son iguales, hay que expulsar a los venezolanos, y pagando, como siempre, justos por pecadores, ¿no? Un señor que tenía un trabajo tranquilamente, no, como tú eres venezolano y esa otra venezolana ha dicho una tontería... Bueno, pues vaya imbecilidad. Y esa señora también era morena y no estamos expulsando a todas las morenas, ¿no? Y esa señora también habla español y estamos expulsando a todos los que hablan español. Y esa señora se llamaba María o si se llamase María y no estamos acusando a todas las Marías. Cualquiera de estas generalizaciones que estoy haciendo a cualquiera nos parece absurda. ¿Por qué no les parece absurda que porque una venezolana diga algo todos los venezolanos paguen? Es absurdo. Y es muy importante, y por eso estoy muy contento de hacerlo aquí, hablar de esto abiertamente y hablar de esto como comunidad San Francisco de Quito. Estamos y como estudiantes universitarios y gente cosmopolita del siglo XXI, que estamos completamente comprometidos en contra de la vaguedad mental
que es el racismo, la xenofobia y las generalizaciones. Y hay que combatirlo. Y si hablamos técnicamente de qué es la economía, pues hablamos técnicamente y también tenemos que hablar de qué es el racismo. Me alegra mucho pegar la pregunta. Sí, bueno, aquí yo considero que entra mucho el tema de derechos humanos. Como tú dices, no se debe generalizar a todos los venezolanos por un simple video. Todos somos seres humanos, tenemos que respetarnos. En este caso se equivocaron estas chicas venezolanas, pero no por ello esto va a recaer en todos los venezolanos, ya que algunos sí han sufrido bastante discriminación por la aparición de este video en las redes sociales. También lo de la aparición de ese video, yo la verdad es que la gente tiene muchas ganas de sufrir o de ser infeliz. Es decir, a esta chica yo no la conozco de nada, no la conocía de nada, sigo sin saber quién es. Les digo la verdad, no he visto el video. No tengo ningún interés en el video, me importa un rábano la opinión de esta chica. No voy a dar un minuto de mi vida por ver el video de lo que opine, que me da exactamente igual. Pero se ve mucha gente que tiene muchas ganas de enfrentarse, primero de sufrir ellos, de enfrentarse, de darse por ofendido. Deja... Es que eso habla bastante de la cultura del país, porque por ejemplo, yo en estos días he tenido bastante yo al menos, por ejemplo, iba siempre a una peluquería donde habían bastantes chicas venezolanas. Y en lo que obviamente uno va conversando y todo, ellas me contaban cómo ha bajado bastante la afluencia. Era un lugar que se llenaba, los fines de semana tocaba hacer reservación. Y luego estaba la mitad mínimo había bajado, porque las personas se las toman las cosas muy personales. Igual la otra vez estaba en el Inca y antes veía que bastante gente compraba esos helados que son como que los típicos que venden las chicas venezolanas. Igual, o sea, ya casi nadie compraba y les quedaban viendo feo. Entonces es muy cierto, habla bastante de la idiosincrasia de un país y cómo, no sé, la mayoría piensan igual. Pero aquí lo que es importante de esto es, económicamente, es como el nacionalismo económico es un perder-perder, no es un ganar-ganar, ¿no? Nosotros en Gourmet tenemos el intercambio que es un ganar-ganar. Si la gente hace un mes iba a esa peluquería porque creía que era más barato y de buena calidad, de repente, por un sentimiento de ofensa nacional ridículo, ellos también salen perdiendo, porque ahora están yendo a una peluquería que o es más cara o es de peor calidad, porque si no, no hubiese elegido la otra, ¿no? Elegía la otra porque competitivamente era mejor. Ahora introduces un nuevo elemento que no es un elemento de mercado. Yo siento que tú tienes la culpa porque una venezolana dijo algo en un vídeo de las redes sociales que no sé muy bien ni por qué he visto. O sea, es todo como, no tiene ningún sentido común y ahora tú estás perdiendo también. Entonces, lo que es importante es como cuando introduces el elemento divisorio de la xenofobia, no es solo que salgan perdiendo los de la peluquería venezolana. Los clientes que antes creían que era mejor, por eso iban a ser peluquería, también han salido perdiendo. La lógica de mercado del intercambio permitía que ambas partes ganan. La lógica del nacionalismo y del enfrentamiento hace que ambas partes pierdan. Generó un impacto económico serio estos videos para los venezolanos, pero será como un amarillismo pasajero. Yo creo que sí, ¿no? Al fin y al cabo, la gente al final acabará teniendo sentido común. Y también aquí hay que decir una cosa muy clara. La gente es nacionalista hasta que le toca en el bolsillo. Es decir, muy nacionalista, o muy racista, voy a decirlo porque me parece que es pura xenofobia. Muy xenófoba, es la palabra adecuada. Pero claro, la primera vez que vas y ves a un venezolano vendiendo Coca-Colas en la República de El Salvador o en la Carolina, dices, no le compro porque es venezolano, porque no sé muy bien por qué. Pero claro, la tercera vez que ya tienes mucho calor y ves a uno vendiendo, pues véndemela, ¿no? Ya me he olvidado y ya quiero, véndeme la dona, que está rica la dona. Entonces, uno es muy xenófobo hasta que realmente sale perdiendo él. Entonces, no irán a la peluquería 2 fines de semana, pero cuando estén pagando el 30% o el 20% más por el segundo corte de pelo, dicen, mira, vuelvo a donde las venezolanas, que aunque sea me pagan menos. Así que yo creo que al final el sentido común y el sentido común del libre mercado hace que acabe bajando esto. Quiero creer eso. Finalmente, un tema muy interesante a analizar es la expectativa versus realidad de Ecuador para los venezolanos. Hace un año y medio aún se hablaba de la década ganada, de los 10 años de la Revolución Ciudadana, que nos había dejado con un mercado laboral amplio, con índices económicos que iban creciendo a tope, y los venezolanos también les llamaba mucho la atención este aspecto. De hecho, pensaban que Ecuador se veía como un país próspero para trabajar, para desempeñarse como profesional en el área en donde estaban especializados, pero se enfrentaron contra un muro que en realidad probablemente no es así. No se presenta como los políticos de izquierda lo estaban presentando. Claro, ahí hay dos partes muy divertidas, ¿no?
Son trágicas, pero es que a mí me parece muy divertido. Porque gran parte de los que venían aquí tenían claro que esto era socialismo. Y huían de eso, ¿no? Entonces yo estoy en Ecuador mientras esté el dólar, pero yo con el socialista de Correa no quiero nada, porque ellos ya sabían que era amigo de Maduro, entonces ya le veían defender a Maduro y dicen, yo no quiero nada con eso, ¿no? O sea, rehuían del socialismo. Pero también es verdad que en Ecuador ha vendido muy bien, no más en Ecuador, el correísmo vendió durante años muy bien la propaganda de la década ganada, del cóndor latinoamericano, de la economía próspera. Claro, fueron unas mentiras fueron tan mentirosos, fue una mentira con un aparato de propaganda tan poderoso que, en primer lugar, se lo creyeron ellos. Es decir, yo aquí no creo que sean exactamente mentirosos. O sea, yo no creo que Correa no es mentiroso. Yo creo que probablemente tiene un problema de percepción de la realidad. Él está loco, él cree de verdad lo que dice. O sea, no es que miente, es que se lo cree. En primer lugar, se lo creyeron a él, ¿no? En segundo lugar, se lo hicieron creer a millones de ecuatorianos. Es decir, la mayor parte de los ecuatorianos se creyeron que en el 2017 todavía creían que la economía iba de maravilla. Claro, pero si estamos en crisis del 2014, hace 3 años, ya te me podrías haber enterado. Pero la propaganda era más poderosa que la realidad. Y, en tercer lugar, consiguieron hacérselo creer a la mayor parte del mundo. A mí me duele mucho cómo yo voy hablando con mis amigos españoles o con mis amigos del extranjeros y me contaban, decían, todavía creían que Ecuador era un modelo, que el gobierno correísta era un modelo de respeto de los derechos humanos, de respeto de la libertad de prensa o que la economía funcionaba bien. Y eso es estrictamente falso. Cuando lo vives, sabes que es estrictamente falso, sabes que el modelo era un fracaso rotundo. Pero consiguieron hacérselo creer al mundo. Y más aún en un país como Venezuela, donde todas las noticias que llegaban o toda la propaganda que llegaba era favorable al gobierno socialista de Correa. Entonces fue dramático para ellos, porque bueno, no han ido de Guatemala a Guatepeor, evidentemente Ecuador está muchísimo mejor que Venezuela, pero sí llegaron de una desesperanza, que era un país en destrucción, en descomposición como es Venezuela, a una esperanza que fue una esperanza falsa. Porque Ecuador no es la esperanza. Ecuador no tiene una economía boyante ni que vaya a crecer mucho en los próximos años. No es un país con mucha esperanza. Bueno, creo que eso ha sido todo. Para finalizar, queremos agradecer a nuestro invitado y a ustedes, oyentes de nuestro podcast. Por favor, no se pierdan la siguiente edición del podcast Dragonomics por el Club de Economía de la Universidad de San Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera finalizar con una frase pronunciada por Ban Ki-moon. Dijo lo siguiente y cabe reflexionar. Los refugiados y los migrantes no deben ser vistos como una carga. Ellos tienen un gran potencial si tan solo lo descubrimos.